En el siguiente problema tenemos un problema donde vamos a calcular el balance y la rentabilidad económica y financiera. Para ello nos dan una tabla con los elementos patrimoniales desordenados y en el apartado A nos piden que elaboremos el balance de situación y que calculemos la cuenta de resultado del ejercicio, que la tenemos aquí. Y en el apartado B nos dice que suponiendo que los intereses del préstamo son un 5%, es decir, que habrá un préstamo, probablemente sea la deuda a largo plazo que está aquí, y que no se han deducido los impuestos del resultado del balance, es decir, que el resultado del ejercicio es el beneficio antes de impuestos, y nos dice que el impuesto sobre beneficio es el 30%, nos pide que calculemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar ordenando los elementos de la tabla, pasándolos a la siguiente estructura, lo que es un balance, es decir, ordenado por un lado a la izquierda el activo o las inversiones o el destino de los fondos, la estructura económica de la empresa, y por otro lado el patrimonio neto y el pasivo, es decir, el origen de los recursos que necesitamos, la financiación de la empresa o la estructura financiera de la empresa. Vamos a empezar elemento por elemento y vamos a ir situándolo. Empezamos. Construcciones. 200.000 euros. Construcciones es un elemento de activo no corriente y dentro de activo no corriente inmovilizado material. Son los locales de la empresa, por lo cual tienen permanencia en la empresa, por eso es no corriente y además se pueden tocar, por eso es material. Por lo tanto, lo situamos en el inmovilizado material, construcciones por valor de 200.000 euros. Continuamos con la siguiente cuenta. Reservas legales es una cuenta de patrimonio neto. Son los beneficios que no se reparten entre los socios, sino que se quedan en la empresa porque la ley nos obliga a constituirlos. Reservas legales por valor de 10.000 euros. Como hemos comentado, reservas legales va al patrimonio neto. Y continuamos con el siguiente elemento. Clientes por valor de 5.500. Clientes son los derechos de cobro que tenemos sobre nuestros clientes, por lo cual es activo corriente, porque normalmente los clientes nos deben en el corto plazo y es activo corriente en la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar. Como vemos, va a deudores y otras cuentas de cobrar por valor de 5.500 euros. Y pasamos al siguiente elemento. Acreedores por prestación de servicios. Acreedores siempre es pasivo y acreedores normalmente, si no indica lo contrario, es a corto plazo, por lo cual es pasivo corriente. Y son las deudas que tenemos contraídos con aquellos profesionales que nos han prestado un servicio. Vemos, la cuenta va a pasivo corriente por valor de 2.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Capital social por valor de 100.000 euros. El capital social es una cuenta de patrimonio neto porque son los recursos que ponen los socios, es decir, la aportación de los socios a la empresa, con lo cual son recursos propios y eso va a patrimonio neto. Como vemos, el capital social va a patrimonio neto y los socios han aportado 100.000 euros. Continuamos con la siguiente cuenta. Mobiliario por valor de 15.000 euros. El mobiliario son los muebles de la empresa, por lo cual es una cuenta de activo no corriente, porque tienen permanencia en la empresa. Y además el mobiliario se puede tocar, por lo cual es inmovilizado material. Como vemos, mobiliario va a inmovilizado material dentro del activo no corriente. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es amortización acumulada de inmovilizado intangible, con lo cual tenemos que los elementos de inmovilizado intangible, es decir, que no se pueden tocar, se han depreciado por valor de 1.000 euros. La amortización acumulada siempre va con signo negativo, porque indica la pérdida de valor de los elementos del inmovilizado. Vamos a situarlo. Como vemos, lo hemos situado en inmovilizado intangible, con sus siglas, amortización acumulada de inmovilizado intangible, y lo hemos situado con paréntesis, lo hemos puesto con paréntesis porque el paréntesis es la forma de expresar el negativo en contabilidad. Continuamos con la siguiente cuenta. El resultado del ejercicio a determinar, con lo cual le vamos a poner X. El resultado del ejercicio es lo que la empresa ha generado en el ejercicio económico, con lo cual es autofinanciación o recursos propios y eso es patrimonio neto, con lo cual vamos a situarlo. Como vemos, lo hemos situado en patrimonio neto, resultado del ejercicio, y hemos puesto una X porque hay que determinarlo. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es aplicaciones informáticas
por valor de 3.000 euros. Las aplicaciones informáticas es el software de la empresa, son los programas informáticos de la empresa, con lo cual no se pueden tocar, es código. Y por valor de 3.000 euros es el inmovilizado intangible. Como vemos, va al activo no corriente y dentro del activo no corriente a inmovilizado intangible por valor de 3.000. Y como vemos, la amortización acumulada es la pérdida de valor de estas aplicaciones informáticas por valor de 1.000. Con lo cual, ahora mismo, las aplicaciones informáticas valdrían 2.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. Proveedores con valor de 50.000. Proveedores es una cuenta de pasivo corriente. Los proveedores siempre es pasivo. Son aquellos proveedores que nos han traído la mercancía y se la hemos dejado a deber. Con lo cual es una obligación de pago con los proveedores y normalmente es a corto plazo, con lo cual es pasivo corriente. Como vemos, lo hemos situado en pasivo corriente por valor de 50.000 euros. Continuamos con la siguiente cuenta. Amortización acumulada de inmovilizado material. En este caso, tenemos el inmovilizado material y la amortización acumulada es lo que se ha depreciado los elementos de inmovilizado material. ¿De acuerdo? Con lo cual va a activo no corriente a inmovilizado material. Como es la pérdida de valor, va con signo menos. Lo hemos situado en activo no corriente, en inmovilizado material, con las siglas de amortización acumulada de inmovilizado material y lo hemos situado aquí con signo menos y eso significa que está entre paréntesis. Como hemos comentado antes, los paréntesis significan menos, por lo cual es la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado. Pasamos a la siguiente cuenta, que es banco por 7.500. El banco, cuenta corriente, es el dinero que nosotros tenemos en la cuenta corriente y por lo tanto es dinero en efectivo que nosotros podemos sacar cuando queramos y utilizarlo cuando queramos, con lo cual va la cuenta de efectivo dentro del activo corriente. Como vemos, lo hemos situado en efectivo por valor de 7.500 euros dentro de activo corriente. Y continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es deudas a largo plazo, que son las deudas que tenemos contraídas en un plazo superior a un año y a esta es a la que se refiere los intereses del préstamo, del 5%, por valor de 40.000. Como es a largo plazo estas deudas, son obligaciones a largo plazo, es exigible a largo plazo o pasivo no corriente. Como vemos, lo hemos situado en pasivo no corriente, las deudas a largo plazo. Y continuamos con el siguiente elemento, que es elementos de transporte. Los elementos de transporte son los vehículos de la empresa, por lo cual es un bien para la empresa, es activo no corriente, porque los vehículos suelen durar más de un año en la empresa y, como se pueden tocar, inmovilizado material. Lo vemos aquí situado en inmovilizado material y dentro del activo corriente en inmovilizado material por valor de 30.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, mercaderías. Mercaderías son existencias en la empresa que se compran y se venden sin transformar, es decir, son los elementos que nosotros utilizamos para vender, es decir, que vendemos y que están guardadas en el almacén, por lo tanto son existencias. Como vemos, lo tenemos situado en activo corriente y dentro del grupo de existencias. Bien, una vez que ya hemos completado todos los elementos de la tabla, vamos a pasar a hacer las sumas. Tenemos que sumar todos los subtotales y así calcular el activo no corriente. Calcularemos los subtotales y calcularemos el activo corriente. Haremos lo mismo con el patrimonio neto, con el pasivo no corriente y con el pasivo corriente. El inmovilizado intangible suma 3.000 menos 1.000, 2.000. El inmovilizado material, 200.000 más 15.000 más 30.000 suman 245.000, que menos 20.000 da 225.000. Las inversiones financieras a largo plazo dan 0, no las ponemos, por lo cual el activo no corriente suma 225.000 más 2.000, 227.000. Seguimos con el activo corriente. Mercaderías, 10.000. Clientes, 5.500. Inversiones financieras, 0, no lo ponemos. Y bancos, 7.500. Por lo que la suma del activo corriente nos da 10.000 más 5.500 más 7.500, que hace un total de 23.000. Y el total del activo nos da la suma del activo no corriente y el activo corriente, que es 227.000 más 23.000, 250.000. Pasamos al patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto.
El capital social 100.000 más las reservas legales 10.000 más X, por lo cual queda 110.000 más X. El pasivo no corriente solo tiene deudas a largo plazo por valor de 40.000. Y el pasivo corriente suma acreedores por prestación de servicios por 2.500 más proveedores por 50.000, 52.500. Por lo que la suma del patrimonio neto y el pasivo da 110.000 más X más 40.000, 150.000 más X más 52.500 nos da 202.500 más X. Una vez sumado el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo, tenemos que calcular el resultado del ejercicio. Para ello vamos a aplicar la ecuación del patrimonio neto, que nos dice que el patrimonio neto más el pasivo, es decir, los recursos, son iguales que el activo, es decir, a lo que hemos destinado esos recursos. O que la estructura financiera tiene que ser igual que la estructura económica. Estructura financiera, estructura económica. Con lo que tenemos que 202.500 más X tiene que ser igual a 250.000. 500 más X igual, y nos queda que X es igual a 47.500 euros. Y esto es el resultado del ejercicio antes de impuestos, es decir, el BAI. Bueno, pues vamos al apartado B. Vamos a partir de que nuestro BAI es 47.500 y volvemos al ejercicio. Nos dice que los intereses del préstamo son un 5%. El préstamo es las deudas a largo plazo, 40.000 euros, por lo que los intereses serán el 5% de 40.000 euros. Y esto nos da 2.000 euros. Bien, ¿cómo calculamos ahora el beneficio antes de intereses e impuestos y el beneficio neto? Pues vamos a ir en orden. El beneficio antes de intereses e impuestos, si le quitamos los intereses, nos da el BAI. Y al BAI, si le quitamos los impuestos, nos da el beneficio neto. El beneficio antes de impuestos es 47.500 euros, como podemos ver. Y los intereses que acabamos de calcular son 2.000 euros. Por lo cual, si el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses da el BAI, sumando los intereses y el BAI nos dará el beneficio antes de intereses e impuestos, que nos va a dar 49.500. Y ahora hay que quitarle los impuestos, por lo que hay que ver cuánto es el tipo impositivo. Volviendo al enunciado del problema, el tipo impositivo es del 30%, por lo que los impuestos son el 30% de 47.500, que da 14.250 euros, quedando el beneficio neto 33.250. Así tenemos que la rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100, es decir, es la rentabilidad de las inversiones y nos da 49.500. Entre el activo que tenemos que ir al balance y nos daba 250.000 por 100. Y esto nos da 19,8%, que significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa se obtiene un beneficio de explotación de 19,8 euros. Pasamos a la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios o el patrimonio neto. Y nos da el beneficio neto 33.250 entre el patrimonio neto que tenemos que ir al balance a ver cuánto nos da, y nos da 110.000 más X, siendo X 47.500, por lo que nos da 110.000 más 47.500, nos da 157.500. Por 100 para expresarlo en porcentaje. Y esto nos da 21
21,11%, que significa que por cada 100 euros aportados por los socios, por la empresa, se obtiene un beneficio final de 21,11 euros.